Dios los bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia, con esta segunda refutación para el video que hizo Fernando Casanova, donde no solamente hace oficial su salida de la Iglesia, sino también comienza oficialmente a refutar, según él, ¿no? Comienza a refutar el catolicismo. Así de que te voy a pedir que le des like, comparte en tus redes, suscríbete al canal y vamos directamente a la refutación. Vamos para allá. Ahora bien, tengo que clarificar que mis razones no son las deficiencias, esto es importante, por favor, escúchame, que mis razones no son las deficiencias pastorales que yo honestamente creo que han sido opresivas, sino que expongo un poco esas deficiencias de índole práctico, porque son las consecuencias del imperio jerárquico inventado por la institución eclesiástica. Y en ese imperio jerárquico es a su vez la consecuencia de haberse apartado del evangelio del reino de Jesucristo. Muy bien, acá de entrada estamos viendo que Fernando Casanova está realmente yendo en contra de lo que Jesucristo mismo instituyó. Recordemos que cuando decimos que Jesucristo fundó la Iglesia, no solamente nos referimos a algo espiritual invisible, algo abstracto flotando en el aire que nadie sabe exactamente qué es. No, Jesucristo funda la Iglesia, que es visible, que tiene una estructura, que tiene un liderazgo. Y esta Iglesia tiene a la cabeza a Pedro. Y están también los obispos, están los apóstoles. Tanto los apóstoles como Pedro, todos los obispos como el Papa, tienen la misma dignidad apostólica, pero en lo que se refiere al liderazgo, Pedro tenía un lugar único y los sucesores de Pedro en la iglesia también tienen un lugar único. De modo que hablar de la iglesia jerárquica con esta estructura, con un Papa a la cabeza, con un episcopado, con los sacerdotes y los diáconos y todo el pueblo, esto es lo que Jesucristo instituyó. Esto no es un invento de la Edad Media que solamente por motivos administrativos se fue desarrollando. No, verdaderamente la Iglesia en este sentido es de origen divino. Fue instituida divinamente por Jesucristo nuestro Señor. ¿Pero qué estamos escuchando de Fernando Casanova? Dice prácticamente que esto es una corrupción, que esto es un invento y lo que él ve como una corrupción, como un invento, todavía se le ocurre decir que esto es contrario al Evangelio. Lo único que yo hasta ahora he escuchado que es contrario al Evangelio es la negación de Fernando Casanova de una iglesia jerárquica con Pedro a la cabeza, con un episcopado, con un sacerdocio, con el diaconado y todo el pueblo de Dios. ¿Se fijan cómo hay una estructura, cómo hay una jerarquía? Esto es lo que Jesucristo instituye, pero Fernando Casanova lo niega, lo rechaza. Y no solamente eso, todavía acusa la iglesia como jerárquica y con un líder a la cabeza como una corrupción, como un invento de hombres que se está usando para explotar a los fieles. ¿No le suena un poco ahí a lo que se conoce como esta retórica de las clases opresoras y la clase oprimida? Realmente es increíble que use esta argumentación. Sobre todo cuando uno va a la biografía de Fernando Casanova y uno se da cuenta, de acuerdo a lo que dice su propia biografía, yo no sé si esto estará comprobado, yo no sé si sus estudios son reales y acreditados, no lo sé, pero en su biografía nos habla de que él tiene un par de doctorados, uno en historia, creo, el otro en teología, en universidades importantes, en Roma, en Sevilla, en los Estados Unidos. Llama bastante la atención, ¿no? Que en su biografía tiene enumerados sus estudios y serían pues doctorados, maestrías en universidades importantes, y de repente escucharlo con esta retórica de corte fundamentalista, me refiero a los grupos más radicales del protestantismo, con esta teoría de conspiración que básicamente lo que está diciendo es esta idea de que el emperador Constantino hizo una mezcla de paganismo con cristianismo, hizo una fusión y lo que salió es lo que conocemos como el catolicismo prácticamente. Es realmente difícil de creer que alguien con tantos estudios esté haciendo estas afirmaciones. Entonces, una de dos, o ya se le olvidó todo lo que aprendió, o nunca lo aprendió,
o no sé si tendrá algún otro tipo de problema que le está impidiendo procesar la información histórica, teológica y bíblica. No lo sé, no voy a emitir un juicio, pero sí es bastante extraño. Les pido que le den like, compartan y vamos a continuar con la reacción. Vamos para allá. Lo podemos poner también de esta manera, para a ver si nos damos cuenta de la secuencia. Primero se da entre ellos, a través de la historia, un interés profano por la consecución del imperio monárquico de la jerarquía eclesiástica. Luego entonces para eso tienen que desapegarse y manipular la revelación. Y como consecuencia se da el abuso y la opresión a los fieles. Y por eso, lamentablemente, la Iglesia Católica Romana lleva desde Constantino, poco a poco, cargando a la gente con cada vez más requisitos y condiciones para pertenecer. Ahí está, ¿no? Si alguno pensaba que yo estaba exagerando cuando les dije que parece ser que se está dirigiendo a estas teorías de conspiración de tipo fundamentalista, no, pues ya lo acabo de decir, ¿no? Constantino y la opresión del pueblo wow, es increíble. ¿Dónde quedó su doctorado en teología? ¿Dónde quedó su doctorado en historia? ¿Dónde están sus estudios en Sevilla? No sé, la verdad. Me parece bastante difícil creer que Fernando Casanova realmente tenga todos estos estudios, como lo dije. O ya se le olvidó todo lo que aprendió, o nunca lo aprendió realmente, pero al menos le tenemos que dar el beneficio de la duda, porque en la biografía que él tiene en sus propias redes sociales, ahí dice que él tiene maestrías y ahí dice que él tiene doctorados. Y aun si los tuviese, la pregunta del $1,000,000 sería, ¿y dónde está todo lo que aprendiste? Porque lo que tú estás diciendo lo afirman los pentecostales sin estudios. Lo que tú estás diciendo lo afirman los grupos de corte fundamentalista, así los más radicales del protestantismo, lo afirman y sin estudios. ¿Qué estoy diciendo? Que para afirmar lo que Fernando Casanova está afirmando con tanta vehemencia, no es necesario ni siquiera ir al secundario, no es necesario ni siquiera ir a la escuela preparatoria, no es necesario ir y tener una licenciatura, ya ni hablemos de una maestría y un doctorado. Sí, la verdad es muy preocupante y sí, al menos pone un asterisco a su biografía con todas las maestrías y doctorados que, de acuerdo a la biografía, él tendría. No parece, ¿eh? Les pido que le den like, vamos a continuar. Estoy todavía sorprendido al escuchar estas cosas, ¿eh? Vamos para allá. Pertenecer a ella e ir al cielo. Como quiera. Como quiera. A todo aquel que adultere la palabra de Dios y abuse de las ovejas de Cristo, se les podría aplicar lo que dijo él, el Señor, a los líderes religiosos que creían ocupar la cátedra de Moisés. En Marcos capítulo 7, dice el Señor, en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Astutamente, concluye el Señor, astutamente violáis el mandamiento de Dios. En consecuencia. Bueno, acá una aclaración, ¿no? Acá vuelvo con ustedes. Muy bien, aquí lo que estamos viendo en Fernando Casanova es una tergiversación, es una torcedura del texto de Marcos 7. Miren, Marcos 7, Jesucristo lo que está haciendo es reprochar a los líderes que estaban utilizando la libre interpretación, tenían sus propias interpretaciones, es lo que se conoce como interpretaciones privadas. En el tiempo moderno a esto se le llamaría la sola escritura, solo la Biblia, este tipo de ideas, ¿no? Fernando Casanova, pero no solamente ignora esto que les acabo de decir, que el problema no es la cátedra de Moisés, el problema no es la enseñanza oficial que se tenía, el problema son las corrupciones que eran el producto de la libre interpretación, eran lo que se conoce como interpretación privada. Y esas interpretaciones privadas, esa libre interpretación, dio lugar a unas tradiciones que eran contrarias a la misma palabra de Dios.
Una de esas era la mala interpretación de lo que se conoce como el corbán. El corbán era una especie de consagración de los bienes materiales de la persona para ser dedicados para el uso del templo, para el mantenimiento del templo, de los ministros y las cosas que se necesitaban para que continuaran los sacrificios. El problema era que había personas que habían consagrado su riqueza, sus bienes, como corbán para el templo, y después ocurrían algunas emergencias en la familia donde necesitaban fuertes cantidades de dinero y ahora tenían un dilema, tenían ahora un problema. ¿Qué hacer? Porque tienen dinero, tienen una riqueza, pero ya la habían consagrado al templo y ahora la están necesitando, ese dinero lo están necesitando para atender las necesidades en su familia. Muchas veces necesidades de los padres, de papá y de mamá. Y el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pues había ciertos maestros de la ley que estaban de manera privada, estaban interpretando libremente y estaban corrompiendo el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, porque ellos decían, no se preocupen, sabemos que tienen esta situación en sus hogares donde ustedes tendrían que utilizar su dinero, su riqueza para ayudar a los necesitados, en este caso a los padres, pero ustedes ya lo consagraron, eso está dedicado al templo, está dedicado a Dios, es corbán. Entonces, no te preocupes, no estás ahora obligado por el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Esto ya está consagrado. Ahora pues tienes que cumplir tu promesa al Señor y lo tienes que dejar consagrado para el templo. Entonces Jesucristo se entera de esta interpretación privada, se entera de lo que hoy en tiempos modernos llamaríamos las tradiciones de los hombres, la llamada sola escritura, que es una interpretación privada, libre, que no viene realmente de Dios. Y Jesucristo dice, por vuestras tradiciones, por vuestras interpretaciones privadas, ustedes invalidan la palabra de Dios. Y aparte le enseñan a las personas a que indirectamente estén desobedeciendo el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes les dicen que no hay que ayudarlos porque esa riqueza la han consagrado al templo. Y esto es muy grave. Obviamente, Fernando Casanova no está diciendo nada de esto, pero está utilizando las palabras de Jesucristo, donde reprueba a los que tenían interpretaciones privadas, para tratar de decir que la Iglesia Católica con Constantino y después de Constantino ha hecho exactamente lo mismo, cuando es todo lo contrario. Es el protestantismo con su libre interpretación, es el protestantismo con sus muchas interpretaciones privadas que ha desarrollado tradiciones que van en contra de lo que Cristo mismo estableció en su iglesia. Una iglesia jerárquica con Pedro a la cabeza, con un episcopado, con los sacerdotes, con los diáconos y todo el pueblo. Entonces, para que vean nada más, Fernando Casanova toma las palabras de Jesús en Marcos 7 para atacar a la iglesia que Cristo fundó y no se da cuenta que Marcos 7 lo que hace es reprobar y condenar la interpretación libre del protestantismo. Lo que hace Marcos 7 es realmente condenar las interpretaciones privadas de la sola escritura que tienen los protestantes. ¿Y a dónde es que se está yendo Fernando Casanova? ¿A dónde es que ya nos avisó que se está yendo? Al protestantismo. Entonces, con todo respeto, pero qué ironía acusar a la Iglesia Católica de algo que él mismo está haciendo. Les pido que le den like, compartan y vamos a regresar. La manifestación visible, que algunos llaman subsistencia, la manifestación visible del cuerpo místico de Cristo no puede reducirse o limitarse a ninguna iglesia particular. La catolicidad verdadera de la Iglesia de Cristo se manifiesta de forma visible cuando y donde los creyentes en Cristo se unen para predicar el Evangelio correcto y dispensan los sacramentos establecidos por Jesucristo personal y directamente como consta en el Santo Evangelio. Ahora, aquí vale la pena recordar algo. Hace unos días, Fernando Casanova, él públicamente en sus redes sociales, él negó 5 de los 7 sacramentos. Jesucristo estableció 7 sacramentos y él dijo que solo aceptaba 2, entre comillas, les explico por qué. Dijo que solo aceptaba la Eucaristía
y que solo aceptaba el bautismo. Y digo entre comillas porque sabemos que la Sagrada Eucaristía, en el sentido estricto, me refiero a la presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, con una consagración válida, con un ministro válido, con la intención de la Iglesia, únicamente se tiene con los ministros que tienen la sucesión apostólica, que en el sentido ordinario es en la Iglesia Católica. Sabemos que en Oriente hay algunas comunidades ortodoxas que todavía tienen en el sentido material, tienen sucesión apostólica, más allá de que formalmente en el sentido más estricto, esto lo tengamos únicamente en la Iglesia Católica. Recuerden que la sucesión apostólica, es decir, la autoridad legítima que viene de Cristo, de los apóstoles, y de ahí a los sucesores de los apóstoles, en el sentido material y formal, en el sentido pleno, se encuentra únicamente en el seno de la Iglesia Católica. Pero bueno, no me desvío del tema, porque quiero recordarle a Fernando Casanova que los sacramentos instituidos por Jesucristo son 7 y no son 2. Ahora, de los 2 que él dice aceptar, si él se va al protestantismo, tendríamos que ver a cuál de todas las ramas que hay en el protestantismo él se estaría yendo, porque un gran número de protestantes ni siquiera aceptan que el bautismo sea un sacramento. No aceptan que el bautismo te da la gracia de Dios. No aceptan que el bautismo te hace nacer de nuevo. Por lo tanto, no le llaman sacramento. Entonces, depende de qué grupo es el que él va a escoger. No nos ha dicho porque él mismo no sabe. Él no sabe a dónde se va a ir. ¿Cómo le va a hacer para determinar cuál de todos los grupos protestantes es el que tiene supuestamente la verdad? No lo sabemos. De hecho, yo propongo que es imposible. Si tú vas al protestantismo, estás en un mar de relativismo donde estás a merced de tu propio entendimiento, de tu propio juicio. Ahora, dependiendo de qué grupo protestante se estaría yendo, si va a tener o no va a tener el sacramento del bautismo. Sobre la Sagrada Eucaristía ya lo mencioné. Realmente la Sagrada Eucaristía está en el seno de la Iglesia Católica. En el protestantismo no existe realmente el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Entonces aquí vemos que Fernando Casanova tiene delante de él el Monte Everest. Tiene un imposible, tiene algo que no va a poder llevar a cabo. Pero bueno, escuchen las cosas que viene afirmando. Les pido que le den like, compartan en sus redes y vamos a regresar a la reacción. Escúchame. No estoy diciendo, hago la salvedad, no estoy diciendo que sea la Biblia nada más y que no haga falta otras cosas. Lo que estoy diciendo es que en asuntos de fe cristiana y todas sus consecuencias, la Escritura Sagrada es la primera, la suprema y definitiva autoridad. Y solo a partir de ahí se puede aprovechar todo lo que ayude y aclare, pero jamás se pueden aceptar cosas que cambien y contradigan a la Sagrada Escritura y la integridad de sus textos. Bueno, esto que acá pretende Fernando Casanova, esta idea de que jamás se pueden aceptar cosas que contradigan a la Biblia, a lo escrito, en el protestantismo, que es a donde él se está dirigiendo, no lo va a poder lograr, no lo va a poder alcanzar. De hecho, ese es el problema del protestantismo. Ustedes saben que la esencia del protestantismo es la idea de la sola escritura, la libre interpretación, las interpretaciones privadas. Realmente que todo depende del entendimiento del sujeto o del entendimiento o consenso de un pequeño grupo, que es lo que llamaríamos una denominación, una comunidad eclesial, y eso va a variar, porque una cosa es lo que dicen los presbiterianos, otra cosa es lo que dicen los pentecostales, otra cosa es lo que dicen los luteranos, otra cosa es lo que dicen los menonitas, los anglicanos. Es realmente es algo de nunca acabar, realmente es una misión imposible. Entonces, es raro que Fernando Casanova diga que no podemos aceptar nada que contradiga a la Biblia, pero al mismo tiempo se está yendo al protestantismo. ¿Cómo no vas a aceptar nada que esté en contradicción con la Biblia cuando ya de entrada te estás yendo a un mundo que acepta la libre interpretación?
¿Cómo no vas a aceptar nada que vaya en contra de lo que realmente enseña la Biblia cuando te estás yendo de la iglesia y estás entrando a un mundo donde no tienen un credo unificado, donde no tienen un liderazgo unificado, donde no tienen un entendimiento unificado? ¿Cómo dices que no vas a aceptar nada que vaya supuestamente en contra de la Biblia? Él se refiere a lo católico, porque para él lo católico romano, esto representaría creer en cosas que son contrarias a la Biblia, según él. Pero al mismo tiempo está tomando la decisión de ir al protestantismo, donde ya de entrada, en principio, es una contradicción. No solamente una contradicción ante la Biblia, no solamente una contradicción en contra de la Biblia, sino es una contradicción en sí mismo, porque entre los mismos protestantes se contradicen los unos a los otros. Entonces, el problema que tiene Fernando Casanova ahora es múltiple, porque ya de entrada está yendo en contra de la Biblia, porque la Biblia apunta a una iglesia con estructura, con jerarquía, con Pedro a la cabeza, con los apóstoles y con todo lo demás. Ya ahí él tiene un problema, pero aparte tiene más problemas, porque va al protestantismo, donde, repito, no tienen unidad de liderazgo, no tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de disciplina, no tienen unidad de entendimiento, no están unidos. Y eso es un problema. Pero vean cómo él habla como que si es la Iglesia Católica la que está yendo en contra de la Biblia. Bueno, vamos a regresar, vamos a ver qué más tenemos. Porque la Sagrada Escritura es el único documento inspirado directamente por Dios y que por lo tanto tiene a Dios como su autor. Esto que está diciendo acá, no sé por qué lo dice, porque la Iglesia Católica únicamente llama a la Biblia como un libro inspirado. Nosotros no tenemos otros libros que le llamamos libros inspirados en ese sentido, en el sentido de que tienen origen divino. Entonces él dice que la Biblia es el único documento inspirado por Dios. Y todos los católicos dicen amén, porque esto es algo que la Iglesia Católica siempre lo ha afirmado. Es algo que los protestantes, incluyendo Fernando Casanova, lo han aprendido de la Iglesia. Desde el día número 1, la Iglesia siempre ha enseñado que las Escrituras son inspiradas por Dios. Ahora, que la palabra de Dios, aparte de lo escrito, también tiene lo oral, eso ya es diferente. Pero hay que distinguir, porque el que no distingue, confunde. Entonces, por un lado es cierto, el único documento inspirado por Dios, cuyo autor es Dios, es la Biblia. Amén. Pero ahí no hay polémica, ahí no hay controversia. La polémica y la controversia la han tenido los protestantes al rechazar la tradición apostólica, la parte oral de la tradición, aquello que no quedó plasmado en las páginas de la Biblia. Ese es el problema que tienen los protestantes. Entonces yo no sé por qué él recalca y repite que el único documento inspirado por Dios es la Biblia, cuando ahí no está la polémica. La polémica a partir de Martín Lutero es el rechazo de la tradición apostólica y el rechazo de la autoridad que Cristo le dio a los maestros, al magisterio, los maestros para enseñar sin error. No para enseñar una mezcla de verdad con error. No, para enseñar sin error. Por eso las enseñanzas oficiales y formales decimos que son infalibles, sin falla. Infalibles, sin falla. Y esto lo hace el magisterio con la asistencia del Espíritu Santo. Pero acá tenemos a un Fernando Casanova que hace afirmaciones como falsas realmente, falsas sobre la Iglesia, porque la Iglesia no cree que hay otros documentos aparte de la Biblia que tienen inspiración divina en el mismo sentido que la Sagrada Escritura. No sabemos por qué lo hace, pero lo está haciendo, ¿no? En efecto, tiene que reconocer la misma Iglesia Católica Romana en el documento Dei Verbum de su Concilio Vaticano II. En consecuencia, no puedo creer que la Iglesia Católica Romana sea la única institución en la cual subsiste primordialmente de forma visible el cuerpo místico de Cristo. Mira, otro ejemplo. El dogma de la Asunción de la Virgen María. Otra vez, lo mismo. Constatamos lo mismo.
Textos bíblicos forzados que no aguantan los más básicos y elementales rudimentos de exégesis y hermenéutica. Otra vez, uso de leyendas y tradiciones apócrifas. Otra vez, lenguaje sentimental y carente de rigor teológico. Otra vez, aplicaciones forzadas de frases sueltas de los santos padres. Bueno, acá regreso con ustedes. Muy bien, es increíble. Aquí prácticamente está ya yendo en contra de los dogmas marianos. Me imagino que él tendrá en mente los últimos dos que fueron definidos en los últimos tiempos, el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción. No está siendo muy explícito. Creo que más adelante creo que sí menciona Asunción por nombre, pero la mayoría de lo que dijo lo lanza así de manera general a los dogmas, ¿no? A los dogmas marianos particularmente. Y dice que solamente son exageraciones, son frases poéticas que no aguantan el más mínimo rigor de la exégesis y la hermenéutica. Y ya saben, todas las cosas que los protestantes dicen, ahora son las cosas que Fernando Casanova está diciendo. Y recuerden que esto no lo desarrolló de la noche a la mañana. Yo creo honestamente que Fernando Casanova ya tiene bastante con esas convicciones que ahora ha hecho públicas. Y yo la verdad, lo que veo deshonesto no es lo que la iglesia enseña sobre la Virgen María, como él, no sé si escucharon, él utilizó ahí la palabra deshonesta en relación a lo que la iglesia católica enseña de manera formal, de manera dogmática, tocante a la Madre de Dios, tocante a la Virgen María en su Inmaculada Concepción y la gloriosa asunción en cuerpo y alma de la Virgen al cielo, por mencionar los últimos dos dogmas sobre la Virgen María. Yo no encuentro esto deshonesto. Lo que yo encuentro deshonesto es que Fernando Casanova, aparentemente, evidentemente, ya tiene bastante tiempo creyendo estas cosas y que solo hasta la semana pasada lo esté revelando. ¿Por qué lo veo grave y lo encuentro deshonesto? Porque tiene él decenas de miles de seguidores católicos que le han estado siguiendo por los últimos meses, inclusive a lo más seguro por los últimos años, siguiendo a un Fernando Casanova que ya no es católico, siguiendo a un Fernando Casanova que ha creído, repito, por los últimos meses y parece ser que por los últimos años, de la manera que apenas la semana pasada lo está revelando. Entonces, eso es lo que yo encuentro deshonesto. Acusar a la Iglesia Católica de hacer tergiversaciones de los padres, de forzar lo que él llama poemas y cosas vagas que no aguantan el más mínimo rigor académico de la hermenéutica y de la exégesis. Acusar a la Iglesia Católica de deshonestidad realmente lo encuentro risible cuando tenemos a alguien que ya tiene tiempo que no es católico realmente, porque lo que está diciendo en este video no crean que lo desarrolló de la noche a la mañana. Él ya tiene bastante tiempo con estas convicciones, pero nunca se lo había dicho a los miles de seguidores católicos que la han estado siguiendo. Eso sí lo veo yo deshonesto. Al último, de manera lamentable y triste, vamos a ver la última parte, termina citando ni nada más ni nada menos que cita a Martín Lutero. Y eso ya te dice demasiado. Permítanme un momento. Vamos a ver acá. Creo que es acá donde lo cita. Vamos a ir para allá. Les pido que le den like, compartan y vamos a ver cómo termina y cómo cierra citando a Martín Lutero. Eso ya te dice demasiado. ¿Qué de mí ahora? ¿Y qué de mí ahora? Mira, le respondo haciendo mías las palabras que se le acreditan a un sacerdote y monje católico romano del siglo XVI. Obviamente se está refiriendo a Martín Lutero, pero no te dice que fue excomulgado, no te dice que cayó en cisma y en herejía, no te lo dice. De hecho, hasta ahora, ahorita vamos a continuar reproduciéndolo, hasta ahora no ha dicho ni siquiera Martín Lutero, pero lo que está a punto de decir son palabras, al menos como se le acredita la cita, lo que está a punto de decir son palabras textuales de Martín Lutero que han representado su estandarte y su bandera cuando desafió a la Iglesia de Cristo, cuando desafió la autoridad que tenía el magisterio
y rechazó la tradición apostólica como palabra de Dios y se quedó con su libre interpretación, apelando a su propio entendimiento, apelando a su propia conciencia, rechazando lo establecido por Cristo. Y permítame ver acá, porque creo que nunca dijo Martín Lutero, y no sé si se dieron cuenta que lo editó. Hay un corte sutil donde se ve cómo lo edita. Miren, observen. ¿Qué de mí ahora? ¿Y qué de mí ahora? Mira, le respondo haciendo mías las palabras que se le acreditan a un sacerdote y monje católico romano del siglo XVI. Mi conciencia. Ahí lo editó. ¿Se fijan cómo cambió? Lo editó. Le cortó la parte donde dice cómo se llama ese sacerdote y monje agustino del siglo XVI. El nombre es Martín Lutero. La pregunta es, ¿por qué lo editó? Ahora, aunque le haya cortado el nombre de Martín Lutero, todo el mundo sabemos que se está refiriendo a Martín Lutero. Vean otra vez cómo lo editó, cómo lo cortó. Y monje católico romano del siglo XVI. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo proceder de otra manera. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Muy bien, acá regreso con ustedes. Obviamente se está refiriendo a Martín Lutero, lo cortó, lo editó, él sabrá las razones, pero los que conocemos el protestantismo y que nos dedicamos a la enseñanza y a la apologética, sabemos que se está refiriendo a este monje católico agustino del siglo XVI y sabemos que es Martín Lutero. Por alguna razón interesante, él lo cortó, lo editó y termina con esas palabras, ¿no? Diciendo que mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Ya sabemos que eso significa a mi interpretación de la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero y cualquier protestante dice eso, que su conciencia está cautiva a la palabra de Dios, lo que te está diciendo es que está cautiva a su propia interpretación, porque nosotros debemos de adherirnos a lo que enseña la iglesia, no a nuestra propia interpretación, no a nuestro propio entendimiento, sino debemos recibir lo que la iglesia propone como divinamente revelado, cosa que Martín Lutero rehusó hacer, y ya vieron cuál es el fin que tuvo no solamente Lutero, sino el movimiento que él comenzó. Se convierte en una tragedia, tanto que Lutero al final de su vida dice que había tantas interpretaciones como cabezas había en el mundo. Recemos por Fernando Casanova, que recapacite, que se arrepienta, que reflexione, y así como cita a Martín Lutero, también se acuerde de cuál fue la consecuencia y el daño que causó lo que hizo Martín Lutero. Recen por él, pero también recen por los miles de personas que seguramente ya estarán un tanto confundidas. Recen por los miles de católicos que están todavía teniendo alguna influencia de Fernando Casanova por medio de las redes sociales, y compartan este material que yo creo que puede ayudar. He tratado de ser objetivo y la verdad es lamentable que esto esté sucediendo, pero bueno, tenemos que lidiar con la realidad. Les pido que le den like, compartan en sus redes sociales y bueno, yo me voy a despedir como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.